Ok, ya estamos aquí en Mastercam y vamos a dar inicio con la práctica número uno. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí arriba en el menú a View. En View vamos a seleccionar esta función, se llama Toggle Operations Manager. Damos clic y aparece esta ventana. Seguido de esto, vamos a configurar a Mastercam para que seleccione el tipo de máquina que se va a utilizar, que en este caso para nosotros es torno. Para eso vamos a ir aquí donde dice Machine Type. Después vamos a ir aquí a Late y Default. Al darle clic en Default, sí, ya nos selecciona un Machine Group y por default estará en torno. Ok, seguido vamos a presionar F9 en su teclado, que es esta tecla, la F9, y al presionarla aparece lo que es el plano cartesiano. ¿Sí? Si ven en la esquina inferior izquierda, aquí de este lado de la pantalla, dice más D y Z. El eje vertical está refiriéndose a la D, el diámetro, ¿sí? Y el eje horizontal se refiere a la Z, ¿sí? Entonces, todo lo que trabajemos con diámetros de la pieza lo trabajaríamos con el eje vertical, y todo lo que trabajaríamos en Z para profundidades, ¿sí?, lo trabajaríamos con el eje horizontal. Lo pueden volver a activar y desactivar presionando su tecla F9. Lo desactivas y lo activas. Aquí lo importante es que de este punto, que es el origen, ¿sí?, de aquí para arriba las Ds sean positivas, tal y como lo muestra aquí la figura de la esquina inferior izquierda. Y que las Zs de aquí, de este punto, hacia la derecha, todas las Zs son positivas. Estamos trabajando entre un plano negativo de izquierda y un plano positivo hacia la derecha. Igual, en D, de un plano positivo hacia arriba y un plano negativo en diámetros hacia abajo. Cuando no aparezca esta referencia tal y como está aquí, podemos cambiarlas. Lo vamos aquí en planos, Late diámetro, y aquí lo podemos definir más D más Z, ¿sí? Si yo voy a planos y luego Late diámetro y cambio aquí a otro menos D más Z, aquí cambiaría a que las negativas serían de aquí, desde el origen hacia arriba, y las positivas desde aquí hacia la derecha. En este caso vamos a trabajar con más D más Z. Al abrir Mastercam es importante definir el tipo de máquina, ya sea torno o fresadora. Si se va a iniciar con el proceso de una pieza de trabajo, se debe conocer bien las capacidades de la máquina para soportar el volumen físico del material que se desea maquinar, entre otros factores de aplicación, herramientas y equipos que se puedan instalar en estas máquinas para el desarrollo completo de un proceso de maquinado. El torno que aparece en el video es un torno horizontal Haas modelo ST30. Existen dos tipos de torno: tornos horizontales y tornos verticales. Durante este video les explicaré la diferencia entre ambos tornos y cómo es que trabaja el movimiento de sus ejes X y Z en ambos tipos de máquina. Y avanzaremos en conocer en las configuraciones de Mastercam a cómo definir cuando el programa sabemos que está configurado para maquinar piezas en tornos horizontales y cuando sabemos que ya está configurado para maquinar piezas en tornos verticales. El torno horizontal cuenta con una sola torreta, por lo general está en la parte superior, y abajo se encuentra el contrapunto. El chuck y las mordazas se encuentran del lado izquierdo del torno, la torreta en la parte superior donde están las herramientas de corte,
y en la parte inferior se encuentra nuestro contrapunto. Los ejes en X son positivo hacia afuera, negativos hacia adentro. Quiere decir que cuando se desplaza el eje de la torreta en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo, la torreta se desplaza en estos sentidos: positivo hacia arriba, negativo hacia adentro. También se dice que es negativo viajando hacia el centro del chuc. En Z es positivo hacia contrapunto y negativo hacia el chuc. Es importante conocer con la experiencia cómo trabaja el torno horizontal, la ubicación de donde se coloca nuestro material en el chuc, el sentido en el que se desplazan los ejes de la torreta para atacar al cortar con las herramientas al material, porque esta mecánica de trabajo nos ayuda a configurar en la pantalla de Mastercam cuál es la posición correcta en la que debemos instalar o dibujar nuestra pieza de trabajo, de manera que ésta trabaje a la par con la posición de los ejes en los que trabaja la máquina, y que al momento que ataquemos realizando cortes con cualquier herramienta, tanto en Mastercam como en la máquina, se muevan en el mismo sentido, positivos o negativos, de ambos ejes. Es como si estuviéramos trabajando frente a la máquina cuando estamos programando. Un torno horizontal de doble torreta tiene una torreta arriba que trabaja exactamente igual que la torreta horizontal de una sola torreta, y tiene una torreta abajo. Ambas torretas, cuando se desplazan en el eje X hacia afuera, van positivo, y cuando se desplazan ambas torretas hacia adentro, hacia el centro de rotación, en X, se desplazan hacia negativo. En Z, cuando se desplazan hacia el contrapunto, se desplazan positivo, y cuando se desplazan hacia el chuc, se desplazan hacia Z negativa. Los tornos verticales tienen una o dos torretas. Los tornos de una sola torreta, el sentido de sus ejes en X es: cuando se mueven hacia el centro del chuc, siempre van hacia X negativa, y cuando se mueven hacia afuera, ¿sí?, del chuc, van hacia X positivo. En la Z es un movimiento vertical de arriba hacia abajo. Cuando van hacia arriba, la Z es positiva, y cuando van hacia abajo, la Z es negativa. Los tornos de dos torretas, las dos torretas, cuando viajan hacia el centro del chuc en X, se mueven en sentido negativo, y cuando ambas torretas viajan hacia afuera del chuc en X, su sentido es positivo. Ambas torretas en Z, cuando van hacia arriba, son positivo, y cuando van hacia abajo viajan en sentido negativo. Los tornos verticales son máquinas que son utilizadas por lo general para maquinar piezas de mayor tamaño. Pueden ser anillos, ¿sí?, o placas, ¿sí?, que tienen diámetros que pueden llegar desde entre las 40, 50, 60, 80, 100, hasta 140 pulgadas de diámetro. Son máquinas de trabajo más pesado que las máquinas tornos horizontales. Los tornos horizontales son máquinas que fabrican piezas más pequeñas, de diámetros desde las 20 pulgadas hasta posiblemente las 3/8 de pulgada o menos, o sea, 1/4 de pulgada. Todo depende de la geometría de la pieza. Bien, como mencionaba en el video anterior, el material que vamos a utilizar para maquinar esta pieza, ustedes tienen un plano que es el de stock material, y les pide dibujar un segmento de barra redonda con diámetro de 1,5 pulgadas y de largo de 2,5 pulgadas. El material es aluminio
60-61. La pieza aquí dentro del segmento de 2,5 pulgadas de largo se ve que está dentro del material, ¿sí? Y tiene que cubrir el diámetro de 1,5 pulgadas. Su Z0 va a estar en la cara final de la pieza. Cuando nosotros dibujemos el material sería este, que está aquí. Su cara sería exactamente el Z0 de la pieza. Y su X0, siempre el X0 es el centro de rotación de la pieza. Siempre, en todos los tornos, ya sean horizontales o verticales, debe de ser hacia el centro de la pieza, en cualquier torno. En este caso, la pieza la vamos a fabricar en un torno horizontal, porque es una pieza muy pequeña, como lo hemos mencionado. Son máquinas que pueden hacer piezas de menor volumen, a diferencia de los verticales, que hacen piezas mucho más grandes. Si vamos checando, este es el material y este son nuestras mordazas. Las mordazas van instaladas a lo que es el chuck. El chuck, y del lado derecho estaría nuestra torreta, ¿sí? Donde está instalada nuestra herramienta. Chequen bien los ejes o el sentido de los ejes. El vertical es X, como comentábamos. En un torno horizontal, la X, la herramienta hacia afuera, se desplaza hacia positivo. Y si se desplaza hacia adentro, va hacia el sentido X negativo. Cuando la herramienta llega al centro de rotación, estaríamos en X0. Cuando la herramienta se desplaza en el eje Z, estando aquí en esta posición, la herramienta, cuando se desplaza hacia el material, se desplazaría hacia las zetas negativas, que son hacia el chuck. Y la herramienta, si se aleja del material, sería en Z positiva. Lo último que comentaba en el video anterior es que aquí esto debe de coincidir, ¿sí? Exactamente como lo que tenemos aquí. A lo que voy es que si nosotros tuviéramos un plano que dijera menos d z, la d siempre representa, es lo mismo que la x, pero aquí como dice menos d, pues acá ya no coincide, porque aquí la x es positiva. Entonces si la d es lo mismo que la x y esta es la forma en la que trabaja mi máquina, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo, positivas en z hacia afuera, negativas hacia el chuck en z, así exactamente es como debe de estar configurado mi Mastercard. En este caso aquí no lo tengo, la D ya me está dando negativa, y cuando la X o la D debe de ser positiva. Es por eso que les digo que cuando vayan aquí a los planos, ley diámetro, se aseguren que esté configurado de la forma correcta. Si debe de ser más D y más Z, para que esto coincida, más D, que es o X positivo, coincida con esta X positiva, y que esta Z, que es positiva, coincida con esta Z positiva, porque es el plano en el que vamos a estar trabajando en el torno, y es la forma en la que está configurado nuestro torno horizontal. Se trata de que este es un torno horizontal de una torreta, y como decíamos, el torno más común o general de una torreta es cuando la torreta está en la parte de arriba. Entonces todo el ataque se va a concentrar desde aquí arriba hasta acá, hasta donde está el material, del cero, del centro de rotación de la pieza hacia afuera. Todos los cortes en X se van a concentrar en este diámetro exterior, de este lado, porque es la dirección de ataque en la que viene la herramienta. La herramienta, aunque esté aquí, no podría atacar por abajo, del lado de las X negativas. El corte que realice la herramienta por el lado positivo o de este lado del perfil, ¿sí?, al mismo tiempo que realice un corte, se va a ir reproduciendo del otro lado. Recuerden que el corte de la herramienta es por lado en el torno.
Entonces esa sería la configuración que deberíamos de nosotros obtener para poder empezar a programar una pieza, ¿sí?, de torno horizontal. Entonces, el caso de esta práctica que vamos a desarrollar es el de utilizar una máquina de torno horizontal. Cuando tú abres Mastercam y defines el tipo de máquina como lo hicimos al principio del video, con el Machine Type, y nos fuimos a Late y Default y apareció este Machine Group, ¿sí? Por default el Mastercam ya está configurado para trabajar como si fuera un torno horizontal. Pero por otra parte, ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar con un torno vertical? ¿Cómo sería el caso? Bueno, para eso nosotros tendríamos que ir a estas opciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a Files, podemos abrir esta de Files. Files, ¿dónde lo encuentran? Aquí donde dice Properties. Si no se ve, si está cerrado, voy a cerrar esta ventana otra vez. Si está cerrado aquí, solamente abran el signo de más, se desglosa este menú y aquí está Files. Entonces vuelvo a abrir la ventana y aquí está. Entonces vamos a ir a Edit y vamos a irnos a Edit General Machine Parameters. Vamos a abrir esta ventana y aquí vamos a buscar Set o C-Planes o C-Plane, WCS HTC. Entonces, se fijan, como les comentaba, el Mastercam, cuando lo abres y asignas que el tipo de máquina sea torno, por default ya te lo está dejando aquí, está seleccionado como un torno de torreta horizontal. Pero si lo queremos hacer vertical, solamente tendríamos que entrar aquí, darle clic aquí donde dice vertical y OK, salir dando los OK en cada ventana y OK, y vean lo que pasa. A continuación se ve que la pieza cambió de orientación. Es como si estuviera en una mesa horizontal, como la de un torno horizontal. Y se dan cuenta, aquí hay algo muy importante. La D está diciendo que para hacia la izquierda es positiva y que la Z hacia arriba, que es lo general en un torno vertical, siempre es hacia arriba, como lo comentaba. Entonces la torreta, en este caso para este torno vertical, me está dando como si fuera un torno de una sola torreta, y que la torreta trabaja desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, o desde afuera del chuck hacia el centro del chuck, donde se encuentra nuestro material, ¿sí? Y entonces de esta forma es como podríamos instalar o tener que dibujar nuestra pieza de trabajo para poder trabajar o programar una pieza de torno vertical. Bien, en nuestro caso pues no vamos a trabajar con un torno vertical. En este caso sería volver a regresar a Files, entrar aquí en Edit, al Edit General Machine Parameters, llegar al C-Plane, es este el WCS, y por regresarlo como estaba, ¿no? Horizontal Torrent Plane. Le damos OK, OK y OK. Y listo, ya regresamos otra vez a la forma en la que sí vamos a trabajar, que es la configuración para un torno horizontal. Entonces, este video nos va a ayudar para que en las siguientes prácticas, ¿sí?, que son las de inicio básico, pues nos ayuden a cómo debemos de iniciar la configuración de Mastercam para poder colocar la pieza y el material que se va a utilizar para sacar la pieza de ahí en la pantalla de Mastercam. Entonces, es muy importante, a lo que he mencionado hasta ahorita, saber en qué sentidos se orientan los ejes, tanto los ejes positivos como los ejes negativos, y que estos coincidan exactamente a cómo trabaja la máquina. En el video les comentaba cómo cada una de estas máquinas, ya sean horizontales o verticales, trabajan sus ejes y en qué sentido las torretas se deben de desplazar según el tipo de máquina. Entonces, en el siguiente video vamos a trabajar
ya, ahora sí, en cómo dibujar la pieza, que es exactamente como ahorita se muestra en la pantalla. Prácticamente nuestra pieza debería estar dibujada aquí. Nosotros dibujaríamos la mitad de la pieza, ¿sí?, simulada aquí dentro de esta área donde está escrita la palabra material, para poder empezar a iniciar el maquinado de ella.